Tenía un poco bastante de tiempo que no subía alguna video reacción hacia Dimash y me estuvieron pidiendo bastante esta. Casi siempre que subo una video reacción hacia Dimash me comentan nuevas canciones y eso se los agradezco mucho porque como yo no estoy metido... Maldita combi, la odio. Bueno, como les decía, como yo no estoy metido en este ámbito de escuchar a Dimash así como un fanático, pues no sé qué tantas interpretaciones haya tenido, ni qué nuevos, nuevos en vivos haya sacado, qué nuevas canciones haya hecho. O sea, no tengo ni idea, la verdad, no les voy a mentir. Y es lo padre porque esas video reacciones que hago son 100% reales. No es como que antes vea el video y después me ponga como de que, ay, mira, qué sorprendente esta parte. No, o sea, todo lo que yo hago es 100% real. Por eso a veces las video reacciones parecen muy escuetas, en plan como de que, ajá. Pero es porque obviamente estoy apreciando la canción. Es difícil estar escuchando una canción enfocándote en ver qué está pasando e ir comentándolo. A veces es mejor simplemente pues que los gestos de una persona hablen por sí mismos. Pero bien, me estuvieron pidiendo bastante esta canción, la canción de Love is Like a Dream. Así es amigos, el amor es como un sueño, aunque a veces ese sueño se puede convertir en una pesadilla. No tengo nada más que decir acerca de Dimash, creo que he dicho bastante, no es como que le haga una presentación en plan Dimash es un joven kazajistano que tiene 6 octavas, no. Y ustedes ya lo conocen, entonces no hay tanto de qué hablar. Igualmente si quieres conocer de él, pues vete a Wikipedia o no sé, a un blog dedicado a Dimash y te darás cuenta de quién es, que es alguien increíble. Y sin quitarles más el tiempo, pues yo creo que vamos a empezar con esta video reacción porque... pues no quiero alargar mucho el video, la verdad. Entonces vamos a darle con lo que vendría siendo Dimash interpretando Love is Like a Dream. No voy a decir que espero que me sorprenda porque él siempre me sorprende. Cada presentación que tiene es magistral, así es que me imagino que esta, por lo mismo que me la han estado pidiendo y recomendando mucho, también va a ser magistral. Así es que vamos a ello. Dimash Kudaibergen. Anunciando a Dimash. Qué bonita mujer. Por cierto, si escuchan ruidos es porque están construyendo. También hay música de fondo, no lo estoy poniendo yo, pero es por eso. Súper concentrado. Qué grave. Un vocal fry. Voz aireada. Wow. Voy a hacer una pausa. Yo sé que es una video reacción, no un análisis, pero sinceramente me encanta su traje. Es increíble, se ve hermoso con ese traje. A mí personalmente me gusta mucho el color vino y el color blanco combinado se ven increíbles, también con el color negro, pero por lo mismo de que el vino es oscuro pues no combina tanto. Y a Dimash le ve increíble, en serio, yo quiero un traje como esos, voy a hacer el esfuerzo por comprarme un traje como esos y posiblemente después grabar covers para el canal. Pero bueno, vamos a continuar con la video reacción hacia el joven Dimash. Su voz aireada es increíble. Я люблю тебя, как любят жизнь не раз. Wow, no. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел. A todo esto lo que me encanta de él es que siempre está súper concentrado en la canción, siempre está súper inmergido, no se distrae con nada, siempre está atento a la canción, a lo que está haciendo. En este caso pues me imagino que igual y como en muchas canciones está contando una historia que por obvias debe ser de amor, como dice el título de la canción. Entonces está contando una historia de una manera sublime, de una manera magistral. O sea, él está súper concentrado ahí sentado. No creo que esté pensando en cómo interpretar la canción, más bien está pensando en sí, en la letra de la canción, en sentir la canción, que es algo que todos los cantantes debemos de tener, porque si tú no sientes una canción, si no le metes ese feeling,
simplemente no vas a transmitir nada. O sea, por más que trates y por más que le metas, a veces no es necesario meterle muchos melismas o cosas así para transmitir una canción, simplemente con el hecho de que te nazca el cantarla y que lo puedas interpretar de un buen modo con tu voz. Yo creo que eso es todo, no necesitas tantos recursos como para interpretar. Y eso es lo que está haciendo él, o sea, no necesita por el momento notas súper altas, con una voz de cabeza súper bien impostada. No, ahorita está él con una voz de pecho normal y pasa una voz aireada. Y es una transmisión increíble, o sea, lo que hace. Además de que su voz, pues como ya lo he dicho en todos los videos anteriores, es muy bonita, es muy melodiosa, es una voz que no te cansa, que no te aburre, es una voz perfecta, vaya. O sea, este hombre nació perfecto, hasta guapo es. Pero bueno, vamos a seguir. И ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Su mirada, mata pasiones. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Aquí algo que me interesa recalcar, que es algo que no he recalcado en otras interpretaciones de Dimash, es que al tener notas bajas y hacer vibrato es muy difícil. Es bastante complicado mantener un vibrato en notas bajas. Miren, lo pueden ver aquí. Es complicado. Se detiene la música. Wow. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Este hombre se pierde en el escenario. Es increíble. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. По разлуке нам любовь не разменять. И немыслимой ценой, и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон. Ya empezó a proyectar más su voz. Сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон. Wow. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится. Wow. Increíble.
Parece que estás oyendo a una soprano cantar. Los latidos del corazón. Wow. Любовь Todavía no acaba. похожая на сон. Wow. Ya me lo esperaba. Lo regresé porque me interrumpieron. Pero viene la parte buena. Ya me spoileé, qué triste. Yo creí que ya había terminado. Любовь похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Wow. Но вопреки законам сна. Increíble, increíble. Пускай не кончится она. Wow. Que aguante. Ahora sí, bravo. Браво! Bravísimo. Потрясающий тандем. Sinceramente, me sorprendió porque creí que toda la canción se le iba a llevar con esa voz tranquila, aireada, con una voz grave y todo el rollo. Y nada más de repente subió así de repente a esas notas súper agudas. Cuando yo creí también que ya había acabado la canción, incluso ya había estado como, bravo, ya acabó. Pero nada, o sea, me sorprendió. De hecho, dudé que ya había acabado porque vi la duración y dije, dura 6 minutos, o sea, no creo que 6 minutos ya hayan pasado. Y en efecto, no habían pasado. Pero aún así es increíble cómo este hombre puede cantar, no deja de sorprender. Y él va a ir hacia adelante rompiendo barreras y rompiendo fronteras. Van a ver que en un futuro Dimash, bueno, ya es súper famoso, o sea, yo creo que ya es bastante conocido. Pero va a llegar, yo creo que a un éxito demasiado grande. Va a ser como el próximo Michael Jackson, la próxima Lady Gaga. O sea, va a ser un éxito este hombre, va a ser un éxito total cuando llegue con una disquera grande, ¿no? Como Sony, por ejemplo. O sea, cuando llegue a una disquera que le haga una promoción increíble, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, tanto en todo el mundo, Dimash va a romper, ¿no? Va a romper y, no sé, simplemente va a ser el dios del canto. Que ahorita ya lo es, o sea, ya yo creo que no hay nadie que esté a la altura de Dimash. Tal vez habrán cantantes que sepan hacer notas un tanto más agudas que él, pero no todos tienen esa facilidad de transmitir como él lo hace, ¿no? Que con notas súper agudas aún así sigue sintiendo una canción, ¿no? Es difícil porque las notas agudas a veces se vuelven muy chillonas y él logra hacerlas súper agudas, pero a la vez darles un efecto no tan fuerte, no tan así que digas tú, ay no, qué fea nota, no, o sea, lo hace súper increíble. Y es algo que se le admira mucho a Dimash, o al menos yo. No, bueno, no creo que yo sea el único, o sea, yo creo que las personas que hayan oído a Dimash han de decir, wow, este hombre es fascinante, es increíble. Pero bueno, me sorprendió. Igualmente, si quieren ver más video reacciones hacia Dimash, pues pueden comentar aquí abajo cuál les gustaría ver. Y la que más se repita pues va a ser la siguiente. Ojo, no estoy subiendo video reacciones seguido por dos cosas. Uno, porque ustedes saben bien que yo en mi temática de mi canal lo he dicho en bastantes videos. La temática de mi canal no se basa únicamente en una cosa, en este caso video reacciones, y en este caso únicamente hacia Dimash, sino se basa en hacer nuevas cosas. Por eso he estado subiendo videos de consejos de canto, como fue el de cosas que dañan tu garganta al cantar, como fue el de si está bien imitar, el de vocalizar. Estoy haciendo ahora análisis más extensos. Empezamos con el de José José, ahorita hice uno a una banda, a un cantante de rock que se nombra Eddie Vedder, que canta increíble. Si no lo has visto, ve a verlo. Antes te recomiendo que vayas a ver la canción que se nombra Black, es del grupo Pearl Jam, para que después vayas a ver el análisis que le hice. Pero bueno, como les decía, no estoy subiendo video reacciones así seguidos sobre él ni sobre otros cantantes. Por eso quiero estar cambiando el contenido del canal. Puede que de un día para otro igual deje de subir cosas sobre música y me enfoque en subir otras cosas.
que por el momento no lo creo porque es algo que a mí me gusta bastante, la música a mí me encanta, y hacerlo de esta manera pues está increíble. Y ahora, el punto número 2 de por qué no he estado subiendo video reacciones seguidas es por el hecho del copyright. Como les dije, hace tiempo grabé el video de Sohayan, pero YouTube inmediatamente que yo lo publiqué me lo bajó, o sea, fue como de que este video está bloqueado en todos los países, nadie lo puede ver. Fue como de chale, ese video estaba increíble, yo ya quería que lo vieran porque a mí fue como ver a un Dimash pero en mujer, entonces fue algo que sí me llegó así como de pues, ni modo, yo había editado el video, ya lo había hecho acá todo chévere y YouTube no me lo dejó publicar. Pero bueno, ahorita que me acuerdo también le debo una video reacción a Sohayan, entonces probablemente la siguiente video reacción sea hacia ella. Pero igual, después de este video va a venir un análisis hacia un cantante mexicano que empezó cantando rancheras igual que su padre y ahora se dedicó más al pop, que es Alejandro Fernández. ¿Y por qué Alejandro Fernández? Pues porque él empezó muy bien, empezó bastante bien y ahorita ha decaído bastante en su voz. Y vamos a hacerle un análisis para ver qué es lo que pasa cuando tú no cuidas tu voz. ¿A qué grado puede llegar tu voz de deteriorarse que ya no puedas cantar igual que cantabas hace no 20 años, sino hace 10 años, hace 5 años? Entonces ese va a ser el análisis siguiente que vamos a hacer, va a ser hacia Alejandro Fernández. Pero como les digo, igual comenten aquí abajo qué canción quieren que vuelva a reaccionar de Dimash. Sinceramente me he guardado ver bastantes porque a veces me aparecen en mi inicio de YouTube, pero siempre es como de que no la quiero ver, porque quiero guardarlo para una video reacción sincera, como esta vez lo vimos, ¿no? Entonces pues vamos a seguir con esto. Espero y YouTube no me siga baneando mis videos porque pues si no sí me va a doler mucho. Y pues sin nada más que decir, yo los dejo, les agradezco mucho el haber visto el video y el que me recomienden sus interpretaciones nuevas de Dimash. Yo soy Porcayo y nos vemos en el siguiente video. Chao.